¿Alguna vez te has preguntado cómo la tecnología ha transformado nuestra manera de ver el arte, la cultura y hasta la historia? ¿Sientes que vivimos en una época donde todo parece repetido, sin el aura de lo auténtico? Bienvenido a Épico Vida. Hoy exploramos la mente de uno de los pensadores más profundos y enigmáticos del siglo XX, Walter Benjamin, un filósofo, crítico literario y ensayista alemán, cuyo enfoque interdisciplinario abarcó la estética, la historia y la teoría política. En una época marcada por el auge del fascismo y las crecientes tensiones del capitalismo, Benjamin nos ofrece una perspectiva única sobre cómo el poder y la tecnología moldean nuestra percepción de la realidad. ¿Estás listo para descubrir cómo nuestras vidas están condicionadas por fuerzas invisibles? Walter Benjamin nació en Berlín en 1892, en una familia judía acomodada. Su vida estuvo marcada por la inestabilidad política y las persecuciones que sufrió como judío y marxista en una Europa cada vez más hostil. En 1940, mientras huía del nazismo, Benjamin se quitó la vida en la frontera franco-española, dejando una obra filosófica que apenas empezaba a ser reconocida. Su pensamiento es complejo y abarca múltiples campos, desde el análisis de la cultura y la tecnología hasta críticas de la historia y el capitalismo. Lo que hace único a Benjamin es su capacidad para entrelazar lo filosófico con lo estético y lo político, desafiando las ideologías dominantes de su tiempo y generando ideas que siguen siendo profundamente influyentes hoy. El aura y la reproductibilidad técnica, una revolución en el arte. Uno de los conceptos más célebres de Walter Benjamin es el de aura, introducido en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 1936. En este texto, Benjamin analiza cómo los avances tecnológicos, como la fotografía y el cine, afectan la percepción y el valor del arte. Para él, las obras de arte tradicionales poseen un aura, una presencia única e irrepetible que está ligada a su contexto histórico y cultural original. Sin embargo, con la llegada de la reproducción en masa, ese aura comienza a desvanecerse. Las obras de arte ya no necesitan estar físicamente presentes para ser apreciadas. Podemos verlas desde cualquier parte del mundo, despojándolas de su singularidad. Lo que con la reproducción en masa se pierde no es solo el aura de la obra de arte, sino su autenticidad, escribe Benjamin. Este concepto es particularmente relevante en la era digital. Hoy las imágenes, la música y los vídeos se consumen y replican sin fin, lo que, según Benjamin, nos aleja de una experiencia auténtica y profunda con el arte. En lugar de ver el arte como algo único, lo reducimos a un objeto de consumo. Benjamin también explora cómo esta reproductibilidad afecta las relaciones de poder. En lugar de ser una experiencia elitista reservada para unos pocos, la tecnología democratiza el acceso al arte, pero al hacerlo, lo despoja de su aura mística. ¿Es esta democratización positiva o estamos perdiendo una parte esencial de lo que el arte realmente es? ¿Te has detenido a pensar cómo este fenómeno afecta la forma en que experimentamos el arte hoy en día? Vivimos rodeados de imágenes, pero pocas veces reflexionamos sobre lo que se pierde cuando todo es accesible y replicable. El ángel de la historia, una visión crítica del progreso. Otra de las imágenes más poderosas de Walter Benjamin proviene de sus tesis sobre la filosofía de la historia, 1940, donde introduce la figura del ángel de la historia. Este ángel, inspirado en una pintura de Paul Klee, mira hacia el pasado, viendo la historia como una serie de ruinas y desastres, mientras una tormenta, el progreso, lo empuja hacia el futuro sin que él pueda detenerse. Benjamin lo describe así. Donde nosotros vemos una cadena de eventos, él ve una sola catástrofe, que sigue amontonando ruinas sobre ruinas. Para Benjamin, la historia no es un relato de avance continuo y positivo. Más bien, está llena de momentos de pérdida y destrucción. Las victorias que celebramos como hitos de la civilización ocultan las tragedias que dejaron atrás. Este concepto nos invita a repensar nuestra noción de progreso. ¿Realmente avanzamos o simplemente repetimos los errores del pasado bajo nuevas formas? Para Benjamin,
El progreso es una tormenta que arrastra a la humanidad hacia adelante, mientras las cicatrices del pasado siguen abiertas. Hoy, este análisis resuena con fuerza. ¿Qué hay detrás del progreso tecnológico? Mientras celebramos los avances en ciencia y tecnología, a menudo olvidamos las crisis ambientales, las guerras y las desigualdades que continúan creciendo. El ángel de la historia nos recuerda que, aunque avancemos en un sentido, también acumulamos desastres y fracasos. El capitalismo como religión, una crítica audaz. En su breve pero incisivo texto, El capitalismo como religión, 1921, Benjamin hace una afirmación desconcertante. El capitalismo no es solo un sistema económico, sino una religión. Según él, el capitalismo impone sus propios rituales, creencias y sacrificios, y busca la redención a través del consumo y la acumulación de riqueza. Benjamin lo expresa así: el capitalismo no ofrece una liberación del sufrimiento, sino que lo eterniza. En lugar de ser un medio para mejorar nuestras vidas, el capitalismo perpetúa el sufrimiento, ya que siempre estamos persiguiendo algo inalcanzable. Como las religiones tradicionales, el capitalismo exige devoción constante y promete redención, pero a través del dinero y el éxito material. Este texto, escrito hace más de un siglo, sigue siendo sorprendentemente actual. En una era donde el consumismo domina nuestras vidas, ¿hasta qué punto hemos internalizado este culto capitalista? Benjamin nos invita a cuestionar cómo el capitalismo moldea nuestras decisiones económicas y también nuestras creencias sobre lo que significa tener éxito o ser feliz. En este sentido, Benjamin anticipa muchas de las críticas que filósofos posteriores, como los miembros de la Escuela de Frankfurt, desarrollarían. Para ellos, el capitalismo, además de controlar los medios de producción, también controla los de consumo, manteniéndonos atrapados en un ciclo interminable de deseos insatisfechos. La melancolía y la historia. Reflexiones sobre el pasado. Walter Benjamin compartía con muchos de sus contemporáneos una visión melancólica de la historia. En su ensayo sobre el concepto de historia, 1940, argumenta que la historia deja de ser una narración triunfante de progreso y victoria para convertirse en un espacio de derrota y pérdida. Dice que la historia está escrita por los vencedores, mientras que las voces de los oprimidos y derrotados son silenciadas. Benjamin escribe: la tarea del historiador es hacer estallar el continuum de la historia. Con esto sugiere que, en lugar de seguir la narrativa oficial, los historiadores deben rescatar las voces y las experiencias que han sido borradas. Este enfoque es crucial para repensar cómo miramos al pasado. No solo como algo que ya ha pasado, sino como un campo de batalla donde las luchas perdidas aún pueden resonar en el presente. Esta visión de la historia también tiene un profundo componente ético. ¿Cómo podemos hacer justicia a aquellos que han sido olvidados por la historia? Para Benjamin, el pasado no está muerto. Está lleno de posibilidades que aún pueden inspirar el cambio en el presente. Curiosidades y controversias sobre Walter Benjamin. Relación con la Escuela de Frankfurt. Aunque se suele asociar a Benjamin con la Escuela de Frankfurt, su relación con ellos fue problemática. Mantuvo correspondencia cercana con Theodor Adorno y Max Horkheimer, pero hubo desacuerdos sobre su enfoque filosófico. Mientras Adorno y Horkheimer se enfocaban en una crítica más racional del capitalismo, Benjamin incorporaba elementos teológicos y místicos, lo que generó tensiones. El manuscrito perdido. Se dice que, cuando Benjamin fue detenido en la frontera franco-española, antes de su muerte, llevaba consigo un manuscrito inédito. Este documento, que podría haber sido una de sus obras más importantes, se perdió para siempre, añadiendo una capa de misterio a su legado. Su fascinación por la moda. Benjamin también analizó la moda en el ensayo El París del Segundo Imperio, en Baudelaire. Para él, la moda, además de ser un fenómeno superficial, también es una manifestación de las fuerzas históricas y culturales. En su visión, la moda es un síntoma de la modernidad, una forma de perpetuar la fugacidad de la existencia. El legado de Walter Benjamin en la actualidad. Walter Benjamin sigue siendo una figura profundamente influyente en el pensamiento contemporáneo. Su capacidad para combinar lo filosófico con lo teológico y lo cultural
lo convierte en un pensador único. Hoy más que nunca, sus ideas sobre el arte, el capitalismo y la historia siguen resonando en un mundo dominado por la tecnología y el consumismo. Su filosofía sigue siendo una fuente de inspiración y controversia. ¿Qué piensas tú? ¿Es el progreso una fuerza inevitable o una ilusión que esconde las ruinas del pasado? ¿Hasta qué punto el capitalismo ha moldeado nuestras vidas como una religión moderna? Deja tus comentarios abajo, suscríbete a Épico Vida para más videos como este y comparte esta conversación con quienes crees que también deben escucharla. Porque juntos podemos seguir cuestionando y transformando el mundo.